Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Bien, buenas tardes familia de Radio Paz. Espero en Dios que se encuentren bien en lo espiritual y personal. Mi nombre es Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge. Conductor de este programa se llama Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Espero que hayan pasado un fin de semana hermoso, bello, junto a la familia, amistades, y que este próximo fin de semana pueda ser también tan hermoso como el que pasó. Y así también esperemos que la semana también nos brinde buenas cosas, maravillosas cosas. Bien, hoy voy a comenzar un tema nuevo, un tema muy importante, muy importante, que muchos como que les rehuyen a esto, ¿no? Como que dicen, no, yo no tengo que hacer esto. Y hay veces que se dejan influenciar por otras personas, sobre todo personas que no son de la Iglesia Católica, y entonces lamentablemente caen, ¿cierto?, en algo que no deben de caer. Me refiero al tema que es tan primordial y tan buenísimo como es ¿por qué nos confesamos con un sacerdote? ¿Por qué tenemos que ir a confesarnos con un sacerdote? ¿Cuál es la importancia que hay de ir a confesarse con un sacerdote? Fíjense que hay iglesias donde los sacerdotes, los párrocos, ponen, por ejemplo, un horario de confesión, por ejemplo, de 5 a 5 y media de la tarde, por decir un caso, un ejemplo, ¿no? Y si puede creer que usted que hay veces que no va nadie. Es increíble ver de que si nosotros cometemos pecado todos los días cometemos pecado, y sin embargo hay confesionarios que están vacíos, no van nunca a confesarse, y sin embargo los domingos cuando van a misa, ahí están para comulgar, ahí están comulgando, están recibiendo el cuerpo de Dios impuros, porque no se han confesado. O sea, tienen esa manía, ¿cierto?, de decir, no, yo estoy bien, yo no he matado, yo no he robado, me he portado bien, entonces como tal, yo no necesito ir a confesarme para ir a comulgar. Estamos mal. Vamos a ver cuál es la importancia que tiene que la Iglesia Católica en decir que nosotros debemos ir a un sacerdote para confesarnos. Si está en la Biblia, es mandato de Dios y palabra de Dios. Si no está en la Biblia, entonces es algo que indudablemente fue creado por algún obispo, por algún papa, e indiscutiblemente que hay veces la gente tiene razón en no ir porque fue creado por un hombre, pero sí fue creado y puesto ahí, ¿cierto?, por Dios, por algo ha de ser, y lo vamos a ver eso. Primeramente vamos a hacer una oración inicial, como todos los lunes lo hacemos, ¿cierto? Y vamos a pedir por aquellas personas que estén enfermas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias también por el fin de semana. Te damos gracias también porque nos cuidas, nos das de todo. Tu inmenso amor abarca tanto que indudablemente muchas veces nos vemos ahogados de tanto amor que tú tienes hacia nosotros. Te vamos a pedir especialmente por aquellas personas que están enfermas, que están padeciendo algún tipo de enfermedad y que todavía están con esto del COVID. Por ejemplo, mi cuñado,
¿cierto? Jerry, que esperemos que pronto se pueda recuperar, porque no tan solo le dio el COVID, sino que ahora tiene problemas pulmonares de neumonía. Entonces, te pido, Señor, por su sanación, por su recuperación, para que esté pronto con su familia. Te voy a pedir también en forma especial por los diáconos, sacerdotes, monjas, religiosos, por los obispos, por los por los cardenales, por el Papa, pero en forma especial por Monseñor Wensky y Monseñor Garza por su gran labor pastoral. Señor, pone tu mano misericordiosa en cada uno de nosotros, sobre todo aquellas personas que me están escuchando o que me están viendo, para que todo lo que yo pueda decir sean tus palabras y así puedan llenar el corazón de cada uno de ellos y pueda aprender muchísimo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver por qué no tenemos que confesarnos con un sacerdote. Primero tienes que pensar de que cuando tú te vas a confesar, el día que sea, hoy, mañana, si tú te confiesas hoy mismo tú tienes la salvación. Si tú te confiesas y te confiesas de corazón, no de palabra, no de boca para afuera, no, que salga todo de aquí. El Padre Pío tenía el don, ¿cierto?, de poder saber si una persona le mentía o no le mentía, si se guardaba algo dentro cuando se iba a confesar. Por eso las colas eran inmensas para poderse confesar con el Padre Pío. Pero él era muy exigente al respecto, porque si usted se quedaba con algo en el tintero, él se lo reclamaba y no le daba la excomunión, no le daba la bendición. Así que por lo tanto tenía que decirle todo, tenía que hablar con él diciéndole todo como merecía. Entonces eso es lo que se necesita hacer. Usted no puede ir al sacerdote a decirle cositas bonitas. No, padre, es que, mire, dije 2 palabras malas. No, padre, es que ayer levanté la voz. No, vaya y diga la verdad. Diga las cosas como son, ¿verdad? Los pecados más fuertes. Empieza por ahí y después termina con los más suaves, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando usted se confiese, cuando usted termine de confesarse y el Padre le dé la solución, usted quede salvada, quede libre de todo pecado, ¿eh? Quede purificada a través del sacerdote. ¿Ok? Eso nos recuerda cuando usted dice hoy mismo, si yo me confieso hoy puedo estar salvada o salvado. Sí, Señor, hoy. Y acuérdese del malhechor que estaba al costado de la cruz de Jesús. Cuando el otro lo empezó a atacar, a decirle cosas, y el otro lo defendió. Y Jesús, ¿cuál fue la respuesta que le dio? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, no mañana, no dentro de un mes, no en un año, no, hoy. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todo por defenderlo, todo por ser humilde, todo por ser honesto. Porque cuando le dice al otro, él no hizo nada, pero nosotros sí, ahí se está culpando, ahí se está confesando, ¿verdad? Y por eso Jesús lo recompensa diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un pecado? ¿Qué es un pecado? ¿Cuál es el pecado original? Son preguntas que muchas veces la gente se hace. ¿Qué es un pecado? ¿Cuál es el pecado original? ¿Por qué cometemos pecado? ¿Por qué los cometemos? ¿Necesitamos confesar nuestros pecados? Son preguntas muy fáciles y se encuentran en la boca de muchos, ¿verdad? De muchos.
La misma Biblia nos dice que el diablo es padre de la mentira. Nuestros hermanos separados dicen que nadie tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, que solo Dios puede hacerlo. Nosotros vamos a demostrar de que sí hay poder en la tierra para poder perdonar los pecados. Ahora vamos a ir primero a Isaías 1, 17, 20. Isaías 1, 17, 20. Dios nos dice que debemos arreglar nuestras cuentas antes de que los pecados sean grandes. O sea que antes de que los pecados sean mayores, arregle cuentas. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice? 17 al 20. Dice así: dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido. Hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora, Yahvé les dice: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que les devore, porque esta es la palabra de Dios. ¿Ok? Sean como sean tus pecados, si son colorados, quedarán blancos como la nieve. Si son rojo púrpura, quedarán como lana blanca. No importa el pecado que usted cometa, si usted va y los confiesa, usted quedará perdonada, quedará limpia, quedará liberada o liberado. ¿Ok? Entonces, qué mejor, ¿cierto? Poder hacer esto arreglando cuentas antes de cualquier otra cosa. Vamos a ir a Romanos, a ver qué nos dice Romanos 3, 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Dice así: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son injustificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de expiación por su propia sangre, gracias a la fe de esa manera. Dios ha querido mostrar la justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente siendo justo y justificado a los que creen en Jesús. O sea, todos pecamos y el pecado nos hace perder la gloria de Dios. ¿Ok? Todos pecamos. Todos. Hay ciertas personas por ahí que dicen que no pecan. Todos pecamos. Hasta el Papa que peca. Hasta el Papa. ¿Ok? En este capítulo nos dice que al pecar perdemos la gloria. Estamos perdiendo la gloria. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez perdemos la gloria de Dios. Por eso es tan importante ir a confesarse, para quedar limpios y merecer la gloria de Dios nuevamente. ¿Ok? Es como si al conducir un carro y vamos borrachos, perdemos la licencia de conducir. Sin embargo, Dios nos justifica gratuitamente por medio de la gracia de Jesús, ya que Jesús pagó nuestras deudas. Vamos a ir al Salmo 32, capítulo 1, 2. Salmo 32, capítulo 1 y 2. Dice así: feliz de David, poema. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba por los ardores del verano, pero yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ello. Tú eres mi refugio,
tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando se va a confesar los pecados, se deben de decir todos los pecados. No guardar uno o dos por miedo, por vergüenza, porque no quiero, porque no me interesa. No. Diga todos los pecados, por muy malos que sean. ¿Ok? Por muy malos que sean. Y no los pequeñitos y guardan los monstruos. O sea, va a decir los pequeñitos. Los más suavecitos los va a decir. Pero los monstruos que tiene por dentro los va a guardar. Eso no puede ser. Usted no puede sentirse cohibido de que el sacerdote escuche una y otra vez el mismo pecado o pecado grande. Debe sentirse feliz que está siendo liberado o liberada. ¿Ok? En el capítulo 5, en la Biblia de los protestantes, dice: confesaré mis pecados a Jehová. Ellos cambiaron al Señor por Jehová. Y de esta frase se agarran para decir que deben confesar solo con Dios. Pero veamos esto. Vamos a Levítico 5, 17, 26. 5, 17, 26. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote. Aquí no está diciendo que tiene que venir el Señor o tiene que venir Jesús, ¿cierto? No. Traerá al sacerdote. O sea, tú le vas a llevar al sacerdote un carnero sin defecto, una res ganado menor, y el sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. Pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé, a los ojos del Señor. Yahvé habló a Moisés para decirle: aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad a Yahvé, en la forma siguiente: defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado, o le quitó una casa por la fuerza, o le explotó o mintió respecto a una cosa perdida que encontró, o hizo falso juramento en cualquier asunto en que los hombres suelen pecar. El que pecó y que cometió un delito tendrá que devolver lo que robó o quitó a la fuerza, lo que guardó del depósito o de la cosa perdida que encontró, y por la que hizo falso juramento añadirá además la quinta parte. Si lo juzga el conveniente, traerá a Yahvé un sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una res ganado menor, y se lo dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé, y le será perdonado el pecado que haya cometido. Bien claro está ahí. No hay más que buscar. El sacerdote hará la expiación por esta persona y en presencia de Yahvé. Aquí no dice Jesús va a hacer, ¿cierto?, la expiación por esa persona en presencia del Padre. No dice así. Y le será perdonado el pecado que haya cometido. Y le será perdonado el pecado que haya cometido. Aquí no habla de ir al Señor. Aquí habla de ir al sacerdote. Y que el sacerdote perdonará el pecado para que quede, ¿cierto?, liberado. En todo caso, el sacerdote no perdona. Es Dios quien perdona. Pero el sacerdote es el intercesor, es el intermediario. Y por ello, cuando dice tus pecados quedan perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento usted queda liberado o liberada. ¿Ok? En el caso de infidelidad o algún otro pecado que haya cometido, tendrá que devolver lo que robó o quitó y hará un sacrificio. Eso era antes. ¿Ok? Hoy en día, si usted roba, lo van a meter a la cárcel. ¿Ok? Si usted roba, le van a quitar
lo van a meter a la cárcel. ¿Ok? Y si tiene todavía lo que ha robado, le van a decir que lo devuelva. El sacrificio lo tendrá que hacer dentro de la cárcel. ¿Ok? Pero para la parte espiritual, a donde entra Dios, entonces usted tendrá que devolverlo por su conciencia, ¿verdad? Tendrá que devolverlo y entonces hacer un sacrificio, hacer como podría ser una penitencia. Señor, perdóname por haber robado esto a mi vecino, y yo voy a devolvérselo y voy a hacer una penitencia, voy a entrar en el Santísimo desde la puerta de la iglesia arrodillado. Ya, va, devuelve lo que haya robado el vecino y después va a la iglesia, desde la puerta de la iglesia hasta el Santísimo entra arrodillado. Esa es una penitencia, es un sacrificio, ¿verdad? Ok, vamos a Levítico 5:5-6. Levítico 5:5-6. Dice así: en todos estos casos en que cometió el delito, confesará primero su pecado, luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Nuevamente, se repite, el sacerdote. Aquí no está hablando de Jesús, aquí no está hablando del Señor, aquí está hablando del sacerdote. ¿Ok? Como sacrificio para el perdón de los pecados, la persona debía llevar una ofrenda de un animal a Dios. Esto significaba que vendría Dios a la presencia de esta persona y tomaría el animal y le diría gracias y se va. No, Señor. Ahora la confesión era para Dios y el sacrificio de la ofrenda era para Dios. Los dos actos son para Dios. Pero la pregunta es, ¿son para entregar directo a Dios? No, usted no puede entregarle nada directo a Dios. Nada. ¿Ok? ¿O acaso ahí nos dice que debe hacer a través del sacerdote? Se hace a través del sacerdote. ¿Ok? A través del sacerdote. ¿Ok? Bien. Vamos a Marcos 1:4-5. Marcos 1:4-5. Dice así: es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. A confesar sus pecados con Juan. Aquí no dice Jesús. Aquí no dice el Señor. Aquí dice a confesar sus pecados con Juan. ¿Ok? Aquí dice directamente que iba a Juan. A Juan. Aquí no iban a nadie más que a Juan a confesarse. ¿Ok? Así que aquellos que dicen que no se necesita a otra persona para confesarse están mal. Están muy mal. Porque la Biblia es palabra de Dios. Y si la Biblia, que son las escrituras sagradas, lo dice, nosotros debemos obedecer. Y por eso nosotros necesitamos ir a un confesor, en este caso un sacerdote. Debemos ir con él. No es una opción, no. Nosotros necesitamos ir a confesarnos con un sacerdote. Cuando usted se confiesa y queda libre, se siente tan especial cuando después que ha dicho todo. Como que se hubiera sacado 20 kilos de cosas sobre el hombro. Queda muy, muy libre. Se lo aseguro que sí. ¿Okay? Bueno, vamos a ver un anuncio, ya regresamos. No se vaya, estamos de vuelta pronto para seguir el tema. ¿Ok? Ya regresamos, no se vayan. Hola familia de Radio Paz. Queremos estar más cerca de ustedes y poderles acompañar en el día a día. Por eso ahora también pueden ver nuestros programas en video simultáneamente en nuestro sitio web www.radiopaz.org.
por Facebook y por YouTube. Radio Paz, llevando la buena nueva al mundo entero, siempre contigo. Bien, ya hemos regresado. Estamos nuevamente aquí para continuar con el tema que hemos comenzado, que es tan hermoso y muy importante, que es ¿por qué nos debemos confesar con un sacerdote? ¿Por qué tenemos que confesarnos con un sacerdote? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué no vamos directamente con el Señor, como muchos lo hacen? ¿Por qué no vamos con Él? Entonces, estamos tratando de explicar de que si está en la Biblia, es mandato, es algo que está ahí escrito, por algo está escrito. No está por bolita de dulce dentro de la Biblia, está porque tiene que estar. Y si está, necesitamos cumplir, necesitamos obedecer. Pero hay muchos que se hacen los ciegos y se hacen los sordos y no les interesa, ¿verdad? Se dejan guiar o se dejan influenciar por otras personas y entonces van, dicen, no, yo voy al rincón de mi cuarto y ahí me confieso con el Señor y ahí eso quedó claro. No es así. Por algo Dios dice, ve, llévale una ofrenda o llévale esto al sacerdote para que te dé la expiación y así tus pecados quedarán perdonados. Él no dice, ven a mí, ven para acá, ven aquí a donde yo estoy y yo te voy a perdonar los pecados. No dice así, dice, ve al sacerdote y él te hará la expiación para que tus pecados queden perdonados. ¿Ok? Ok, vamos a 2 de Corintios, continuando con el mismo tema, que está precioso. A 2 de Corintios 5, 18, 21. 5, 18, 21. ¿Qué nos dice Pablo? Dice así, todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio de nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto aquí, Pablo? ¿Qué nos está tratando de demostrar? ¿Ok? Que Dios dejó embajadores en el nombre de Cristo para perdonar pecados. ¿Quiénes son esos embajadores? Los sacerdotes. ¿Ok? Los sacerdotes. Ya que Él confía en ellos para poder remediar lo que han cometido. Así Dios actúa por medio de sus embajadores, actúa a través de los sacerdotes. Si el sacerdote dice que tus pecados están perdonados, ten por seguro 100% de que Dios los ha perdonado. Si el sacerdote te dice no estás perdonado, tenlo por seguro que Dios no lo ha perdonado, ni lo va a perdonar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sacerdote tendrá sus razones para no hacerlo. ¿Ok? Por eso cuando Jesús le entrega las llaves del cielo a Pedro y le dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado. ¿Ok? Así que piénsalo. Vamos a Juan 20, 22, 23. Juan 20, 22, 23. Dice así. Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Acabo de decir eso, ¿cierto? Acabo de decir eso. Y eso está en Juan 20, 22, 23. ¿Para qué le entregó el Espíritu? ¿Para qué le entregó el Espíritu Santo? Para el perdón de los pecados. O sea, fíjense que hasta los sacerdotes se tienen que confesar y no se pueden confesar a sí mismos.
Los sacerdotes no van al Señor directamente a confesarse. Todos los sacerdotes tienen que ir a otro sacerdote a confesarse. ¿Ok? Una vez en Italia, había un mendigo tirado en el piso, en una de las calles de allá de Roma. En eso iba pasando un sacerdote, lo miró y lo identificó. Y cuando se acercó más, le dice: Padre, ¿qué está haciendo aquí? O sea que el mendigo que estaba tirado en la calle era un sacerdote. Era un sacerdote. Entonces le dice: no, es que he tenido problemas e indudablemente que he buscado la solución quizás errónea, pero aquí estoy. Él le dice: no, padre, usted tiene que venir conmigo, y se lo lleva. ¿Ok? Se lo lleva. Al día siguiente se quedaron de encontrar en la Basílica de San Pedro, y el sacerdote lo llevó para que viera a Santo Padre, a Juan Pablo II. Primeramente entra el sacerdote, ¿verdad?, que lo había encontrado, entra a hablar con Juan Pablo II, con el Papa, y le dice: mire Papa, mira Padre, le dice, a que no sabe con quién me he encontrado en la calle, tirado como un mendigo. Es el Padre, y le da el nombre. Y entonces Juan Pablo II le dice: dile que venga, hazlo pasar. Entonces el padre sale y le dice al sacerdote que había estado mal, ¿cierto? Le dice que vaya a ver a Juan Pablo II. Cuando el padre mendigo, ¿verdad?, entra, ¿cierto?, cierran las puertas y ya el otro sacerdote se queda afuera esperando. Que él pensaba, decía: ¿qué le irá a decir el Juan Pablo II? ¿Qué le irá a decir a este sacerdote? A lo mejor le va a tirar las orejas, que por qué estaba como un mendigo en la calle. ¿Eh? ¿Qué irá a decirle? Bueno, y esperó hasta que el otro sacerdote salió. Cuando el otro sacerdote salió, lo primerito que hizo el amigo, ¿verdad?, el amigo sacerdote, lo primerito que hizo fue preguntarle: ¿qué sucedió? ¿Qué te dijo el Juan Pablo II? Y el padre le dice: tú no me vas a creer. Le dice: pues cuéntame. Le dice: cuando yo entré, él me besó la mano, se arrodilló y me dice: Padre, quiero confesarme. Y se confesó conmigo. Miren qué lindo, miren qué hermoso. Es una maravilla lo que haya sucedido en aquel entonces, ¿verdad? Por eso les digo, todos los sacerdotes no pueden confesarse a sí mismos y no pueden ir directo al Señor. Van a otro sacerdote a confesarse, a otro, no importa cuál, pero van a otro sacerdote. Generalmente casi todos los sacerdotes tienen un guía espiritual, un director espiritual, generalmente, y a veces van a ese guía o a ese director espiritual, van a confesarse, van a hablar con él y a contarle, ¿no? Mira, esto es lo que me pasó, o esto es lo que yo hice, y se confiesa. ¿Ok? Bien, en el versículo 21 de Juan 20 nos dice: Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo también lo envío a ustedes. Aquí nadie puede decir que Jesús no envió a nadie a perdonar los pecados. Nadie puede decir lo contrario, nadie. Aquí Jesús está enviando a sus apóstoles, ¿cierto?, tal como el Padre lo envió a él. Vayan y perdonen los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los pecados que ustedes
perdonen serán perdonados, y los que no perdonen no serán perdonados. Tal cual. Así como Dios envió a Jesús, así Jesús lo envió a los apóstoles. Aquí nadie puede decir, no, si eso es mentira que Jesús mandó a alguien. Aquí lo dice. Vayan a Juan 20, versículo 21. Y lo verán. Lo verán. Vamos a ir a Proverbios 28, 13, 14. Proverbios 28, 13, 14. Dice, el que encubre sus delitos no prosperará. Pero el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia. Escuchen bien. Feliz el hombre que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. ¿Qué quiere decir con esto? Dice así. Aquí en ninguna parte dice que hay que confesarse directamente con Dios. Ahora, meditemos si Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, hasta nuestro corazón. Entonces, ¿por qué confesarlos si Él lo sabe? Por eso Él otorga potestad a un hombre para que pueda sacar todo y lo diga abiertamente, en forma de arrepentimiento, y así Él podrá perdonar a través de ese hombre. Muchas veces escuchamos que dicen, yo no me voy a confesar con un sacerdote porque es más pecador que yo, porque es un hombre de carne y hueso que peca tanto o más que yo. Puede ser que sea así, pero eso no quita de ninguna forma de que usted tiene que ir a un sacerdote, ya sea a ese o a otro, a confesar sus pecados. ¿Ok? No lo quita. Y si Dios lo está haciendo para que tú quedes liberado, ¿por qué tú te niegas a hacerlo? Si Dios lo está permitiendo, si Dios lo está diciendo, ¿por qué tú te niegas? ¿Ok? ¿Por qué tú te niegas? Vamos a Santiago. Santiago 5, 15, 16. Santiago 15, 16. Dice así: reconocer sus pecados unos con otros. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal que sea perseverante. Hay que recordar que antiguamente, muy a la antigua, para confesar los pecados, la gente se paraba en la mitad de una plaza y gritaba sus pecados a todo el mundo, ¿ok? Para ser liberado. Así lo hacían, ¿ok? Así lo hacían. O sea, los pecadores, las personas como usted y yo, para confesar su pecado, iba a la plaza y los gritaba a los cuatro vientos. No le hubiera gustado a usted hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo usted va a ir a la mitad de la plaza ahí a decir, yo fui infiel, cometí adulterio, o yo hice esto otro, yo robé o yo maté? Fuerte es eso, fuerte. Sin embargo, ahora nosotros vamos con un hombre, con un sacerdote, vamos directo a él, y estamos los dos solos, los dos solitos. No hay que gritarlo a toda la iglesia. Bueno, entonces, reconozcan sus pecados unos ante otros. Así lo hacían, reconocían sus pecados uno ante el otro. Ya se ponían en la plaza y reconocían sus pecados. Ahora usted reconoce los pecados, pero delante de un sacerdote. ¿Ok? Vamos a Hebreos 5:1-3. A Hebreos 5:1-3. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados
pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por su propio pecado, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia de esta dignidad si no se debe ser llamado por Dios, como fue lo de Aarón. ¿Okay? Ahí está. Todos cometemos pecados. Hasta el Papa comete pecado. Por eso Juan Pablo II se arrodilló delante de este sacerdote y le dijo: quiero confesarme. O si no, nunca lo hubiera hecho. Nunca lo hubiera hecho. ¿Ok? El sacerdote es tomado entre los hombres. Es tomado entre los hombres. El sacerdote no es Dios. El sacerdote no es ángel. El sacerdote no es nada especial. Es un hombre como usted y yo. Un sacerdote tomado entre los hombres. Escogido dentro de los hombres. ¿Ok? Escogido. Por lo que está sujeto a las debilidades del cuerpo, a la debilidad del ser humano. ¿Ok? No como los pastores que se escogen. Los pastores, ¿cierto? Los pastores que son escogidos, son ordenados. Todos son ordenados. Todos. ¿Ok? El párroco, a pesar que tiene un título, se le puede llamar de párroco o pastor, ¿ok? Fue ordenado igual que otro sacerdote, igualito, ¿ok? Igualito. Juan 8:1-11. Vamos a Juan 8:1-11. Veamos qué dice. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido aprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. ¿Y tú qué dices? Poniéndolo a prueba a Jesús, ¿verdad? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otros. Comenzando por los más ancianos, Jesús quedó con la mujer que permanecía allí. E incorporándose, le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Le dijo Jesús: Vete, no peques más en adelante. Esa mujer no volvió a pecar más nunca. No volvió a pecar más nunca. ¿Quién era? María Magdalena. Hay tantas personas hoy en día que se creen tan buenos que se creen que no tienen pecados. Hay muchas personas así. Muchas. ¿Ok? Muchas personas así. Yo estoy seguro que más de uno de ellos en esta ocasión hubiera lanzado la primera piedra. Más que seguro. Más que seguro que esa persona que dice que no tiene pecado, le hubiera lanzado. Le hubiera lanzado. Porque donde hay oscuridad no se puede distinguir nada. Es la luz la que da la posibilidad de ver y saber cómo tú estás. Es la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Ok? Vamos a Lucas 18:9-14. 18:9-14. Dice así: y refiriéndose a algunos que tenían por justo y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Ese es ego, orgullo propio, muy egoísta, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano que está por allá. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia,
no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Usted tiene que ser humilde para confesarse, ¿ok? Humilde. No ir ahí como con pecho parado, diciendo, como pavo real, diciendo: no, yo apenas he cometido un par de pecados. No, Señor. ¿Ok? Vamos a 1 de Juan 1, 5, 10. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que nos hemos pecado, sería como decir que Él miente, y su palabra no estaría en nosotros. Si yo digo que yo no he pecado, que yo no he cometido ningún pecado, estoy mintiendo, pero no tan solo el hecho de que yo estoy mintiendo a los demás y a mí, sino que también estoy diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Ok? Para purificarnos por la sangre de Jesús debemos tener conciencia de que pecamos. Tenemos que tener la conciencia de que pecamos. Pero si decimos que no tenemos pecado o no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y sería decir que Dios es un mentiroso. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Veamos lo que dice Mateo 9:1 al 8. Del 9:1 al 8. Dice así: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla, y al ver a Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensas mal? ¿Qué es más fácil, decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a casa. La gente, al ver esto, se quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado a tal poder a los hombres. El mismo Jesús utiliza el nombre de Hijo del Hombre y no el Hijo de Dios para demostrar que el hombre tiene pecado en la tierra. ¿Ok? Volvemos a Juan 20:21, donde Jesús envía a los apóstoles a perdonar los pecados, y no dijo que Él sería el único que iría a perdonar pecados o que Dios sería el único que lo haría, aunque en realidad quien perdona los pecados es Él, el Espíritu Santo, y no el sacerdote. Gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. ¿Ok? Bye bye. Jesús, te seguiré. Donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.